Siempre se ha dicho que la historia la escriben los que ganan, que todo depende desde qué punto lo mires y quién te cuente la historia. La típica frase de que el lobo siempre será el malo si solo escuchas a Caperucita. Pero en Oviedo pasa una cosa. Yo diría, creo que todos diríamos, que los que ganaron no fueron los denunciantes, ni fue el ACF. Ganó el oviedismo. Y año a año lo recordamos. Pero en semanas como esta, ¿te llama la atención? Parece que no. Parece que la narrativa la ganan otros. Y ahora con cómo está el club y cómo se enfoca todo, parece que en este caso los que pierden, los que perdieron en su día, con otra piel, con otro acento, te la cuentan diferente. Este año empezamos con Vicente, exjugador del Real Oviedo, denunciante, como entrenador, en su momento al Real Oviedo como embajador junto a Carlos Muñoz. Esta semana tenemos una entrevista a Oliverio en la Nueva España, no hablando del Real Oviedo, faltaría más, hablando de la selección y su etapa en la selección. Y también se inaugura una peña con Víctor Onopko, persona que viaja mucho, exjugador del Real Oviedo, por supuesto del Rayo, que también denunció al club, excusándose. Vamos a leer un poquito algún párrafo de esa entrevista, no así de la de Oli, no tiene mucho que ver con el Real Oviedo, pero hay un par de cosas que en la entrevista con Onopko me parecen interesantes y que habría que debatir y ver, bueno, pues qué tan veraz es, porque bueno, muchos de los que seguimos al Real Oviedo no estábamos ahí, otros sí, y otros nos pueden contar esa historia, entre ellos, por supuesto, los historiadores del club, Basiliscus, Mangos, entre otros. Sacaveres, por supuesto, siempre al pie del cañón. Manuel da Fuente, por supuesto. Aparte de comentar un poco la entrevista, quiero que sirva como una especie de reflexión periodística, desde mi punto, para explicar o por lo menos dar mi punto de vista en cuanto a cuánto espacio en medios tenemos que darle a exjugadores del club que pudieron haberlo matado. Pero vamos primero a leer esta entrevista a Víctor Onopko, exjugador, un clave en ese Real Oviedo que se mantiene en Primera División durante tantos años y que luego también desciende entre unas cosas a Segunda y, si no me equivoco, también en el Segunda B. La entrevista es de Pablo Villasola y esto, por supuesto, no va en ninguna manera a ser un ataque a periodistas que dan este espacio, a Joaquín Alonso, por supuesto, en Nueva España, que es el que hace la entrevista con Oli, o a Pablo Villasola, que es el que la hace en Radio Marca. No va por ahí, es solamente una lectura, un punto de vista y en ningún punto en ninguna intención es un ataque hacia ellos ni a la gente que haga ese tipo de entrevistas, porque me parece, bueno, se pueden hacer. Por supuesto, faltaría más, que sea yo aquí, desde mi casa, el que diga qué puede hacer un periodista y qué no. Hombre, ya es lo último. Solamente tengo un punto de vista, tengo una opinión que luego veremos. En esta entrevista en Radio Marca Asturias a Víctor Onopko, hay una parte en la que, mira, aquí estamos, el ex defensa fue preguntado por la conocida reunión del Hotel Monte Naranco, celebrada en plena crisis económica de la entidad, y quiso dejar clara su versión de los hechos. Nosotros no cobramos durante varios meses y los capitanes pidieron reunirse con la directiva para saber qué iba a pasar en el futuro. Nosotros solo preguntamos, estaba toda la plantilla y también abogados. Como dice Víctor, yo no denuncié nada. Cuando bajamos a Segunda División, yo veía el ambiente del vestuario. Algunos jugadores ya no pensaban solo en el fútbol, en los entrenamientos o en los partidos. Es normal. Si no cobras y llegas a tu casa, tu familia te pregunta qué está pasando. Como en cualquier empresa tienes derecho a preguntar. Yo nunca tuve esos problemas en mi cabeza. Siempre pensaba en jugar, entrenar y ayudar a mis compañeros. Cuando el equipo acumulaba muchas deudas y terminó bajando a Segunda B, pregunté si podía marcharme porque no quería jugar en Segunda B. Después fui al Rayo y más tarde regresé a Rusia. Como Víctor Onopko se excusa con razón, sin razón, ya cada uno pondrá su versión de los hechos y lo que recuerde. Por supuesto, es una forma de preguntarle también a Manuel Lafuente que tan verdad es o no, porque era el presidente en aquella época. Pero viendo esto, también Oli ha hablado muchas veces, Oli habla mucho del Real Oviedo, al final, bueno, también es preguntado por ello. Y aquí tenemos pues estas dos partes, ¿no? En este caso, pues la entrevista a Oli, que bueno, no tiene nada que ver con el Oviedo, más con la selección, y esta a Víctor Onopko, pues más bien porque tuvo, o un bar tuvo a bien ponerle su nombre a una peña. Y aquí mi reflexión, ¿debe el oviedismo perdonar
a estos jugadores que denunciaron al equipo y que por poco lo matan? Yo personalmente, mi opinión es que no hay que perdonar. No, hay que recordar. Creo que podemos hacer dos diferencias entre perdonar y bueno, dar libertad de vuelta y de opinión y todo esto a los jugadores. Siempre se habla mucho del Chino Losada, que si no me equivoco está en China entrenando. Y bueno, oye, pues sí, perdonar y como decía Vicente en alguna entrevista, también Vicentón, ahora embajador del club, perdonar y bueno, es que no se mató a nadie y todo esto. Y yo, pues mira, sí, puedo estar de acuerdo en que, mira, vamos a, oye, pues sí, hay que cerrar heridas, pero es que pasa una cosa, que cuando tú te haces una herida, cuando alguien te apuñala, igual no hay muerte, igual no pasa eso. Pero siempre te va a quedar una cicatriz recordando eso. Y ese es mi punto. Tú puedes perdonar a Berto, puedes perdonar a Vicente, a Oli, a los denunciantes en general. Se puede perdonar, pero perdonar y olvidar son dos cosas muy diferentes. Y por supuesto, quiero leer vuestras opiniones acerca de esto, porque seguramente muchos de vosotros, de los que vivisteis aquella época, yo como repito, no la viví, primero por edad y luego por cercanía al club. En esa época pues yo tenía apenas 4 años. La gente que recuerda, la gente que estuvo allí, la gente que lo vivió, gente que buscaba el periódico día a día para saber si su club seguía vivo, si su club seguía existiendo, como explica, mira, lo tengo por aquí, Sergio Cortina, en este espectacular libro, Saliendo de la calle oscura. Si no recuerdo mal, primero, recomendadísimo. No estaba viviendo en Asturias, estaba viviendo fuera. En ese verano del descenso, siempre se acuerda de cómo día a día, cada mañana, buscaba el periódico para saber sobre su equipo, saber sobre el Real Oviedo. Si aún seguía teniendo equipo, que es muy duro, es muy jodido eso. Porque todo lo que se vivió en esa época fue muy jodido. Y aquí es el paso. Nunca hay que olvidar. Hay que, por supuesto, cerrar heridas, acordarte que tienes aquí la puñalada que casi te mata y a quién te la hizo, para no repetir viejos errores. Perdón, nos damos la mano, pero no hay vuelta al club. No puede ser, en el caso de Vicente, que un denunciante vuelva al club y sea embajador del club, represente al club. ¿De acuerdo? Perdonado, oye, mira, tú hiciste esto porque lo creíste conveniente, ¿de acuerdo? No hace falta meternos más en harina, pero, compañero, no puedes seguir siendo parte de un club, ni estar dentro, ni en una asociación cercana al club que represente al Real Oviedo. Yo soy partidario de aceptar disculpas y cada uno por su camino, pero no quiero que estés cerca de mi club, ¿de acuerdo? Oye, cada uno con su futuro, con su modo laboral hará conveniente, pero luego también las consecuencias son las que son. No puede ser que se llegue a denunciar al club, pero que luego también queramos a futuro estar dentro del club y oye, no, es que es jugador del club, el caso de Berto, es complicado. La otra parte, ir a los medios o que los medios los busquen. Yo ahí, mira, sí estoy a favor de que esas personas den su versión, las que sean, No, tampoco vamos a individualizar, pero bueno, quien crea que tiene que dar su versión, la dé. Porque me parece un contenido muy interesante, sinceramente. Y creo que, no todo el mundo, pero también hay gente que busca ese tipo de contenido y que le interesaría. ¿A quién no le interesa? Bueno, en caso de Oli es que no para de decirlo, posiblemente. Pero creo que a mí me interesaría mucho escuchar a Berto. Yo, como contenido, una entrevista con Berto. 1 horita, explicando su situación, por qué lo hizo, por qué dejó de hacer. No sé qué pensáis vosotros, no sé qué piensa cada uno de vosotros. Habrá gente que esté pensando, bueno, hombre, sí, claro, es que Berto significa mucho para el club y tal. Otros que no lo quieran ver ni en pintura. Oye, cada uno, opiniones, por supuesto, con respeto, aquí abajo faltaría más. Pero ese punto de que no puedan hablar o el medio no pueda buscarles, por supuesto, oye, mira, hay un paso entre darles cabida en medios asturianos o cercanos al Oviedo o que cubran el Oviedo, que yo creo que pues es un contenido que puede ser interesante y que puede estar bien. A mí personalmente, como os digo, me interesa. Creo que ese punto de exjugadores o polémicas que haya habido con exjugadores que se expliquen y que se abran con el tiempo, que haya pasado tiempo y por supuesto no que esté todo reciente, pero bueno, que haya pasado un tiempo y esa parte de tal creo que es interesante que se cuente. Y no podemos tampoco evitar, oye, pensar que creo que es una historia que también tiene que ser contada
tiene que ser contada, tiene que ser recordada, como os digo, para acordarte de esa cicatriz está ahí. Esa puñalada, oye, se ha curado, ¿no? Nadie se murió, ¿de acuerdo? Pero me acuerdo de ella. Yo me voy a duchar y cada poco me veo aquí los 25 puntos que me puso el médico en el UC. Pero me parece un contenido interesante, un contenido periodístico interesante, un contenido... oye, pues sí, que creo que los medios, las teles, las radios, los periódicos tienen también que buscar, que me parece, oye, algo chulo. Y luego cada uno verá si lo consume o no. Ahí ya cada uno es libre, cada uno tiene su parte de qué contenido me gusta, qué contenido no quiero ver. También existe el hate watching, en caso de streams o de partidos que gente ve porque va en contra del club que está jugando, o pues leer un contenido que sabes que no te va a gustar por lo que va a explicar la persona. También está eso. Y eso también es parte. Eso también es parte. No sé, esta es mi reflexión de viernes. Esta es mi reflexión un poco sobre el tema de estos días, de estas semanas, de estos meses que venimos hablando del tema de Vicente, de Villamil, con estos días de Onopco. Y oye, pues quería darme mi reflexión porque yo tengo sentimientos encontrados en cuanto a esto. Hay gente que, oye, pues ha hecho mucho daño al club y casi lo mata y casi se va a la mierda, casi se crea otro club, bueno, se creó otro club aparte para destruir al Real Oviedo desde dentro. Sí, claro, esa gente no puede volver al club, pero también, por otra parte, pues me gustaría contar su parte de los hechos. La que sea, ¿eh? Me puede gustar más o me puede gustar menos, pero a mí me gustaría escuchar a Berto. Me gustaría leerle, me gustaría, oye, pues que explicara por qué lo hizo, qué le lleva a hacerlo. Me parece interesante. Hay gente a la que no, hay gente a la que sí, yo soy de los que sí. Es mi opinión, Berto como otros tantos, ¿eh? Pero al igual que me gustaría leer ese contenido y conocer su perspectiva, no lo quiero como embajador del club, porque no puede significar nada para el Oviedo, por mucho máximo jugador con más participaciones en el Real Oviedo que sea. Oye, pues que puede ser contradictorio, no lo sé, igual puede serlo. Pero así lo veo. Esa es mi opinión y mi reflexión. Por supuesto, vosotros, abajo en comentarios os leo. Y bueno, encantado por supuesto siempre de debatir con respeto, porque es un tema delicado. Entonces, oye, pues con respeto, poco a poco y con buena letra. Chao, chao.